Muy buenas noches, bienvenidos a este tercer Festival Nacional de la Jota, donde Semblante Aragonés es un orgullo, después de 30 años, participar en esta edición. Hoy, Semblante Aragonés quiere participar en estas fiestas del Pilar y quiere presentarles el espectáculo Cantares de Tradición a los Mañicos. Un espectáculo que rinde tributo a un grupo que durante casi 40 años mostró al mundo el folclore aragonés. Los Mañicos nacieron en 1953 de la unión de dos grandes amantes de la jota, Pascual Sierra en el baile y José Alustiza en la rondalla. En su origen acompañaron a los más célebres y afamados cantadores del momento. Sirvió de cantera para que se forjaran grandes figuras de la jota. Por su auge llegó a finales de los 70, donde su participación en televisión española, en ese afamado concurso Gente Joven, donde mostraron a toda España su carisma, la bravura de esta tierra, que sirvió para que Aragón y España se rindieran a su buen hacer. Participaron en legendarias muestras de folclore en nuestra Romareda, en las rutas de otoño, ilustrando diversas conferencias. 1982 era, y ante su actuación ante el Papa Juan Pablo II en esta misma plaza, o su colaboración en el Mundo Básquet 86. Mostraron al mundo todo su buen hacer con el folclore aragonés. Recuperaron melodías en el olvido, fueron los pioneros en grabar villancicos aragoneses y tras de sí dejaron varias grabaciones discográficas que son indispensables para el estudio de nuestro folclore. Adaptaron fielmente la tradición, nuevas melodías que hoy en día sirven de repertorio a muchos grupos folclóricos. Por eso y por mucho más, hoy Semblante Aragonés rinde tributo al grupo folclórico Los Mañicos, a sus directores por dejarnos este legado, pero sobre todo a esos centenares de cantadores, instrumentistas y bailadores que aportaron todo su buen hacer en los escenarios para que los Mañicos brillaran con luz propia y el alma y el espíritu de los Mañicos siguiera vivo. Hoy, en el tributo que Semblante Aragonés les hace, recordaremos gran parte del repertorio que fueron señas de identidad en sus actuaciones y de su legado a nuestro folclore. Y por ello iniciamos nuestro tributo con esta pieza musical. Disfruten con la rondalla Semblante Aragonés bajo la dirección de José Luis Alustiza y Pepita Creus. Y así, tras esta magnífica interpretación de Pepita Creus, vamos a ir y a recordar
una de las primeras coreografías que el grupo de Los Mañicos incorporara a nuestro folclore. Es, como digo, una coreografía incorporada en los años 60 con música y letra de don Manuel Villanueva. Un bolero dedicado a nuestra ciudad. Con todos ustedes, Bolero de Zaragoza. Bueno, pues así, tras este bolero de Zaragoza, vamos a recordar
dos temas musicales del último trabajo discográfico de Los Mañicos. El primero, el que da título al trabajo Cantares tiene la Jota, interpretado por María Jesús Hernández y acompañada por Marián Peralta y Montserrat González. Y seguirá otro tema, Los Sentimientos, con letra de don Esteban Covarrubias y la música perteneciente a una albada de Alcañiz, en las voces de Joaquín Luengo, Lolo Gracia, Patricia Giner y Marián Peralta. Esta jota brava, qué grato cantar.
Y seguimos recordando danzas y coreografías que en los primeros años del grupo folclórico Los Mañicos fue seña de identidad, algo que habla de la bravura de esta tierra. Con todos ustedes, el grupo de baile en Aragón, Tierra Bravía.
Bueno, pues así, tras esta danza Aragón, tierra bravía, volvemos de nuevo al canto, una bonita albada recuperada por el grupo de los Mañicos en los años 80 y que será interpretada por Montserrat González, Patricia Giner, Marián Peralta y María Jesús Hernández. Así pues, otro tema que van a escuchar a continuación es el Kikiriki, canción popular cuya letra facilitó la gran maestra María Pilar de las Heras a don José Alustiza y será interpretada por María Jesús Hernández, Patricia Giner y en los coros Montserrat González y Marián Peralta.
estos bonitos cantos volvemos de nuevo al baile con una melodía tradicional y que sobre esa bella melodía don Andrés Cester, maestro de la Escuela Municipal durante muchos años, realizara esta bella coreografía con todos ustedes, Aires del Bolero de Alcañiz. Y así, tras este Aires del Bolero de Alcañiz, volvemos de nuevo con más temas que hicieron seña de identidad a los mañicos. Un tema cuya letra es de don Julio Ruete y la música de la localidad de Torres, en la provincia de Teruel. José Luis Alustiza realizó este bello canto. En esta ocasión, las voces de Juan José Lerín y acompañado por Patricia Giner, Marían Peralta y Monserrat González, que lleva por título Ay, mi amor. Y a continuación, Las Mañanas de San Juan, un canto tradicional que se ejecuta la mañana de San Juan en varias localidades en la provincia de Teruel. Serán interpretados por todo el grupo de canto de Semblante Aragonés.
Bueno, pues así, tras ese Ay, mi amor, Mañanas de San Juan, otra de las primeras coreografías en incorporarse al grupo en la década de los 60, con música y letra del maestro don Manuel Villanueva, y que en esta ocasión Semblante Aragonés actualiza para todos ustedes. Es la danza César Augusta. Y así, tras esta danza César Augusta, volvemos de nuevo a unos cantos que van a escuchar, que fueron interpretados durante las muestras de folclore
y las rutas de otoño y que el grupo Los Mañicos realizó ilustrando diversas conferencias por toda Aragón. El primero es un canto de trilla que proviene de la Fresneda y Valderrobres, una bella fusión para recordar esa vieja tradición de cantar mientras se trillaba y que hoy en las voces de Juan Jolerín y Lolo Gracia queremos ofrecerles. Y el segundo tema, una tradicional olivera del Bajo Aragón y que interpretará todo el grupo de canto de Semblante Aragonés. Aunque vives en Costera, carita de serafín, carita de serafín. Arremula. Y aunque vives en Costera, todo es llano para mí. Todo es llano para mí. ¡Oh, mula! Gracias. ¡Ay, ese malocito de Claveles! El olivo es el mejor de los árboles frutales. El olivo es el mejor, echa la fruta menuda y alumbra a nuestro Señor. Y alumbra a nuestro Señor de los árboles frutales. Y me van a permitir ustedes que después de este recorrido y este tributo al grupo folclórico Los Mañicos, algo importante fue la rondalla. Y el mayor fuerte aplauso sea hoy para nuestra rondalla, porque sin ellos ni hubiéramos podido cantarles, ni hubiéramos podido bailarles. Y en primer lugar, para Juan Antonio, por favor, un fuerte aplauso para Yolanda, para Pascual, para Sergio, para Fran, para Sergio, para Tito, para Ángel, para Diego, para Félix, para Carlos, para Miguel Ángel y para nuestro gran director José Luis Alustiza. Un fuerte aplauso para ellos.
Y para finalizar, lo haremos con una de las coreografías que don Andrés Cester realizó para el grupo Los Mañicos a finales de los 70 y que ha sido el baile más representativo del grupo hasta su disolución y que hoy en día no hay grupo que no se precie en bailar. Así pues, muchas gracias a todos ustedes por sus aplausos y asistir a este tributo que Semblante Aragonés ha rendido al grupo Los Mañicos. Con este espectáculo, Semblante Aragonés ha querido agradecer al pasado por darnos un presente para trabajar por un futuro. Muchísimas gracias y con Alma Aragonesa ponemos punto y final. ¡Alba con la jota! ¡Felicidades a